El día de hoy vamos a continuar con nuestra jornada de actualización psicológica por nuestro primer aniversario. El día de hoy es nuestra última ciclo de conferencia, hoy en el cual tenemos como invitados a unos colegas de Chile, al cual yo tengo mucho cariño y aprecio, que son los psicólogos Julio César Carrasco Rebolledo y la doctora Chehuin Lin. Voy a hablar un poco de la experiencia profesional de ambos psicólogos para poder dar inicio a esta maravillosa conferencia nominada Riesgo de la depresión y suicidio, otra secuela más de la pandemia. La doctora Chehuin Lin es psicóloga clínica, es máster en psicoterapia y MDR, algo en español es terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, es psicoterapeuta especializada en EMDR para el tratamiento del trauma psicológico basado en evidencia científica por el Instituto USA. Es cofundadora del Instituto Kintsugi para el tratamiento del trauma por EMDR, es conductora del programa radial Café Kintsugi, Psicología, Neuronas y Felicidad, quien también se transmite por YouTube y en un programa radial por Chile, todos los martes, si no recuerdo. La doctora es especialista en el tratamiento en adultos de trastornos producto del trauma psicológico, tales como trastornos del estrés postraumático, trauma complejo, trauma por disociación, depresión, trastornos límites de la personalidad, víctimas de abuso, víctimas de violencia de género, entre otros. El doctor Julio César Carrasco es psicólogo de primera y segunda respuesta para emergencias y catástrofes, es psicólogo clínico, también es máster en la psicoterapia y EMDR, que en español es la psicoterapia, es terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Es cofundador del Instituto Kintsugi para el tratamiento del trauma. Es co-conductor del programa radial Café Kintsugi, Psicología, Neuronas y Felicidad. Es orientado a la superación de víctimas de delitos violentos, abuso sexual y violencia de género, tratamiento de trastornos producto de traumas, tales como trastornos de estrés postraumático, traumas complejos, traumas por disociación, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos límite de personalidad, trastornos bipolar, entre otros. Doctores, muy buenas tardes. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros por segunda vez, ya que ustedes nos han acompañado el año pasado en un seminario internacional. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Les doy una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, le doy el pase. Muy buenas tardes, querida Clelia. Te damos las gracias por la invitación a esta celebración, ¿no es cierto?, del Centro Empresarial de Gestión Profesional y Personal, este aniversario de CEGEP, que nos permite participar en esta versión de hoy, en el día de hoy. Ha sido muy intenso y nutrido, y hoy día agradecemos la invitación a esta jornada de actualización psicológica. Junto a mi colega Chehuin Lin, estamos felices de estar acá con ustedes, con Clelia Calderón, su directora, y con todo el equipo que ha hecho posible hoy esta realización tan exitosa que visibiliza, ¿no es cierto?, hacia dónde mira Quo Vadis, la psicología y la salud mental, hoy más necesaria que nunca. Así que muchas gracias, Clelia. Chehuin, ¿algunas palabras? Sí, un gusto estar acá con todos ustedes, además celebrando este aniversario, el primer año de CEGEP. Encantados, y además podamos tratar de hablar un tema que esperamos que sea de interés de todos y que vaya contribuyéndonos a toda la comunidad de psicólogos y colegas que somos. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Voy con un PowerPoint. Ahí estamos. ¿Se ve? Me imagino que estamos bien. Si no, nos avisan. Perfecto. Bueno, el tema con el que nos presentamos hoy es el riesgo de depresión y suicidio, otra secuela más de la pandemia. Claro. Bueno, para esto evidentemente es importante que partamos
dando, aunque sea características pequeñitas, pero vamos caracterizando un poco la depresión, ¿no? La depresión se caracteriza por un bajo estado de ánimo y pérdida de energía. Hay también una baja autoestima, podemos encontrar el factor clave que es la disminución del interés en actividades que antes eran normalmente placenteras, ya no lo son. No hay perspectivas de futuro y si en el caso que las haya, las perspectivas son bastante negativas. Además, puede ir acompañado de irritabilidad, ansiedad, cambios en el sueño, cambios en el apetito, que a veces son factores que pasamos por alto, pero son interesantes de ir evaluando, porque nos van diciendo acá hay síntomas de depresión. Disminución también en los aspectos cognitivos, disminución de la concentración, de la memoria, sentimientos de culpa en algunos casos y claramente también en el casos más complejos puede, ¿por qué no?, conducir a la situación de suicidio, a las conductas de suicidio. Aunque la depresión afecta a diferentes personas y en diversas formas, la mayoría es posible que experimente una combinación de los siguientes síntomas, como lo que tienen en pantalla. Una tristeza prolongada y la sensación de vacío. Esto cuando las personas les dicen, tengo una sensación de vacío inexplicable que no sé qué es. Es difícil de transmitir, pero es literal la descripción. Sentimientos de desamparo o desesperanza también es clave. Sentimientos de culpabilidad o inutilidad. Esta irritabilidad, que nos enojamos por cualquier cosa, mucha inquietud, dificultad, como les decía antes, para concentrarnos, colocar atención, notamos que nos falla la memoria, desgano, fatiga, cambios en los patrones de sueño, la dificultad para quedarnos dormidos, nos despertamos a cada rato, despertamos cansados, cambios en el apetito, dolores crónicos, dolores de cabeza, dolores estomacales, somatizaciones, pérdidas del interés, muy importante, pérdida del interés en las actividades que uno realizaba y que antes disfrutaba, ya no se siente tan así. Alejamiento, nos vamos alejando de los familiares, de los amigos, un alejamiento físico, pero también puede darse esta sensación de alejamiento más emocional, notamos la distancia de la persona. Y pensamientos de muerte, pensamientos suicidas. La depresión es provocada por un sinnúmero de factores, dentro de ellos genéticos, biológicos, por supuesto, psicológicos, socioambientales. Las personas con historia familiar de depresión, así como las que sufren enfermedades severas como la enfermedad del corazón o cáncer, corren un mayor riesgo de depresión. Asimismo, los cambios importantes de la vida, el trauma y el estrés también pueden resultar en un episodio de depresión, aunque algunos de estos pueden producirse sin ninguna causa externa obvia. Bueno, vamos acercando un poco la temática al contexto en que nos encontramos y hablemos un poquito de depresión y pandemia. En marzo de este año, o sea, muy recientemente, ahora, la Organización Mundial de la Salud declaró que la pandemia, el COVID-19, desencadenó un aumento de un 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. De acuerdo al estudio de impacto global de la pandemia en 204 países que fueron estudiados, la incidencia del trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad habrían provocado, escúchenme por favor, 53 millones de casos de depresión adicionales en 2020. Es decir, los casos de trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad aumentaron un 28 y un 26% respectivamente. Las mujeres se vieron más afectadas que los hombres y los jóvenes más que los grupos de mayor edad. La prevalencia adicional de estos trastornos alcanzó su punto máximo entre las personas de 20 a 24 años, es decir, unas 1.118 personas adicionales de trastorno depresivo mayor por cada 100.000 habitantes y 1.331 casos adicionales de trastornos de ansiedad por cada 100.000, y disminuye con el aumento de la edad. Los países con elevadas tasas de infección por COVID y con importantes reducciones en la circulación de personas, como consecuencia de medidas como el cierre de la escuela,
registraron los mayores aumentos de prevalencia de trastorno depresivo mayor de los trastornos de ansiedad. Y en el Atlas de Salud Mental que realiza la OMS, mostró que en 2020 los gobiernos de todo el mundo gastaron en promedio poco más del 2% de sus presupuestos de salud en salud mental, y muchos países de bajos ingresos informaron tener menos de un trabajador de salud por cada 100.000 personas. Bueno, son cifras que lamentablemente no nos alegran mucho. Además, también se ha visto que la pandemia, tal como tú lo mencionabas, Julio César, ha afectado, por supuesto, la salud mental, en especial de jóvenes, que corren un riesgo desproporcionado de comportamientos suicidas y autolesivos. Y también indica que las mujeres se han visto más afectadas que los hombres y que las personas con condiciones de salud física preexistentes como asma, cáncer y enfermedades cardíacas tendrían más probabilidades de desarrollar síntomas de trastornos mentales. Los datos sugieren que las personas con trastornos mentales preexistentes no parecen ser desproporcionadamente vulnerables a la infección por COVID. Sin embargo, cuando estas personas se infectan, parecería que es más probable que sufran de hospitalizaciones, de la enfermedad grave y la muerte en comparación con personas sin trastornos mentales. Las personas con trastornos mentales más graves, como psicosis, y los jóvenes con trastornos mentales corren riesgo especial. Hay ¿Alguien una nos está voz, sí, hablando? ¿O hay un micrófono abierto? ¿todo bien? Si no, Parece que nos sí. hablan. Ya apagué el micrófono. Súper. Bueno, Bien. quisimos también, sí, Sí. Bueno, dale, sigue. también veamos los datos en Chile. En Chile, la encuesta nacional de salud al 2017 reportó que el 15,8% de la población general mayor de 18 años informó haber experimentado síntomas depresivos el último año, es decir, sentimientos de tristeza y pérdida de interés o capacidad para el disfrute. El 6,2% de los chilenos encuestados fueron diagnosticados con depresión a esa fecha, siendo el promedio mundial alrededor del 5%, donde las mujeres tenían el 10,1% y los varones el 2,1%. Las mujeres sufren casi 5 veces más que los hombres de depresión en Chile, siendo la proporción mundial no mayor que 2 o 3 mujeres por cada varón. Julio César. Sí, bueno, y continuando con eso, podemos ver también un poco cómo ha sido el camino de la depresión en nuestro país. También quisimos traer datos de nuestro país para compartir, ¿no es cierto?, y comparar con la realidad de ustedes y también de la región, de las Américas. Entonces, en el informe que se realiza en Chile, Salud Mental en el Chile de hoy, en 2018, realizado en conjunto por el Centro de Estudio y Conflicto Cohesión Social de la Universidad de Chile, a cargo de Daniel Hochman, y del Instituto Milenio, a través de Marianne Krause, decana de la Universidad Católica, se aprecia que entre el 2016, vamos a ver la lámina acá, estoy admitiendo ahí una persona, acá está el estudio, lo pueden ver, y acá hay una lámina, se aprecia una moderada a severa aumento del 9 al 12% en el 2018, y una moderada que ha ido del 16 al 18, y la media del 36 al 38. Así que así están las cosas por este lado, más o menos, los resultados de la encuesta Bicentenario también sobre salud mental. Dicen que durante la pandemia, según la encuesta Bicentenario sobre salud mental, se pudo observar que el 15% de los consultados ha presentado problemas de salud mental, algo que alcanza hasta el 21% en el caso de las mujeres y aumenta también en niveles socioeconómicos medios y bajos. Vamos viendo aquí ya cómo van apareciendo, de acuerdo a los síntomas, las mujeres, los jóvenes, etc. Estos problemas de salud mental se relacionaron con la duración de las cuarentenas y la gravedad de la pérdida de ingresos en el hogar, con la presencia de niños en la casa que agudizan el estrés familiar. Las mujeres con niños en el hogar son las que presentan mayor nivel de estrés psicológico. De quienes declaran tener síntomas, el 51% dice tener los más frecuentes que antes. Claro, acá también se van identificando cuáles son los grupos de riesgo, los cuales parten por los profesionales de la salud, los niños, los jóvenes, mujeres, personas de bajo nivel socioeconómico, migrantes y personas con trastornos psiquiátricos. Ahora,
Otro estudio, el estudio de calidad de vida de las personas mayores chilenas durante la pandemia del COVID, que se realizó en febrero del 2022, reportó que la depresión en adultos mayores aumentó debido a la pandemia, debido al COVID, entre un 24 y un 38% entre el 2019 y el 2021. También subieron los sentimientos de soledad hasta un 53% durante el año pasado, y la sintomatología depresiva se presenta más en mujeres que en hombres, volviendo a afirmarlo en distintos años, llegando a un 40% para las mujeres y un 32% para el género masculino. Bueno, y por otra parte, el otro gran tema que nos convoca en relación a la pandemia es el suicidio. Acá nos hacemos algunas preguntas y armamos este árbol acá de preguntas comprendiendo el suicidio, ¿no? Según Thomas Jans, PhD, psicólogo clínico, y Timo Bloet, psiquiatra, ambos del Hospital Universitario de Bersug en Alemania, han realizado un estudio que se llama Suicidio y conducta autolesiva del 2017. El comportamiento suicida se refiere a las cogniciones y actividades de las personas que buscan quitarse la vida, incluyendo a los pensamientos, a las acciones y también a las omisiones. Daritza Vélez, psicóloga de la Universidad de Puerto Rico, y su equipo definen en su estudio Espectro del suicidio en jóvenes universitarios en Puerto Rico en 2017 el comportamiento suicida como un proceso complejo que puede incluir ideaciones suicidas, amenazas, gestos e intentos, hasta desembocar finalmente en el suicidio propiamente dicho, aunque puede ocurrir suicidio sin ideación previa, así como ideaciones que no lleven a la muerte infligida. Por su parte, Ivette Chiclana Miranda, de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2009, en su investigación Ideación suicida en población escolarizada infantil, factores psicológicos asociados, plantea 5 etapas que pueden presentarse en el comportamiento suicida sin que necesariamente tengan que ser secuenciales. Estas etapas las vemos en pantalla, son la ideación suicida pasiva, la contemplación activa del propio suicidio, la planeación y la preparación, la ejecución del intento suicidio, el suicidio consumado. La ideación suicida. Esta etapa de vital importancia como factor predictor para llegar al suicidio consumado, como aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinfligida, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones en que se propone morir. Y el otro es el intento suicida, en cambio que se refiere a las fórmulas para operacionalizar el pensamiento y en ocasiones tiende a confundirse con la autolesión no suicida. Bueno, tratando de profundizar más en el suicidio, en general siempre nos hablan mucho de los factores de riesgo, los factores que los promueven, y a veces como que son más datos, ¿no? Porque además nos encontramos, probablemente para muchos les parecerá, me encontrarán razón, que muchas veces los factores de riesgo son muy similares para distintas conductas y trastornos psicológicos. Entonces quisimos averiguar un poco más de cuál es la subjetividad detrás del suicidio y encontramos antecedentes a partir de investigaciones bastante interesantes. En 2016, Eduardo Rendón y Rodolfo Quinteros de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, publicaron en la revista de Psiquiatría en Colombia un artículo original, muy bueno. Vivencias y experiencias de individuos con ideación e intento suicida, el cual refiere a una investigación que es cualitativa sobre la vivencia subjetiva de las personas que experimentan la idea e intento suicidio. Y entregaron dimensiones muy interesantes de comprender para que vayamos incorporándolo más allá de los factores en sí de riesgo, respecto justamente de la valoración subjetiva que los pacientes con riesgo suicida, de su depresión y de las situaciones estresantes, lo que nos resulta de una utilidad muy alta para niveles predictivos sobre este riesgo suicida. Y bueno, encontraron varias dimensiones, dentro de las cuales la primera es la soledad. La soledad, una sensación que para los entrevistados es altamente dolorosa, es una vivencia que la expresaron con mucho dolor.
que algunos fueron relacionando con el intento suicida. La soledad se relacionó con la experiencia, no solamente es la soledad en sí, es la experiencia de sentir el rechazo de las personas significativas y además es sentirse abandonados por ellas, es sentir que no son importantes para nadie. O sea, por favor vayamos comprendiendo que no es solamente el hecho, el estado vivencial de estar solos, sino que para ese estado hay una vivencia que se vive, que se entiende como que fueron rechazados, fueron abandonados y no son importantes para nadie. Lo que por supuesto a la base se va relacionando, según como estos mismos autores lo plantean, con el sentido del valor propio, que sabemos que se forma en el vínculo primario, los primeros años de vida. Percepción de conflicto entre los vínculos parentales genera también una sensación de falta de valor propio, de soledad, de alejamiento con estos vínculos. Porque además también en estos contextos se da que no hay disponibilidad afectiva entre padres e hijos. Cuando el apego es seguro, se interiorizan las manifestaciones simbólicas de los padres que refuerzan este sentido de valía, lo que pasa a convertirse en recursos internos que favorecen esta autonomía y el equilibrio emocional del sujeto. De este modo, quienes no cuentan con este apego seguro, quienes no logran un desarrollo adecuado de estas etapas en su infancia, se tornan más vulnerables a las pérdidas, las cuales ocasionan estados fragmentados del yo y estados depresivos en los que prima este sentimiento de minusvalía. A veces los desencadenantes están, por ende, ya cuando son más adultos, en los recursos externos del ambiente laboral, familiar, colegio y pareja, porque no hay recursos internos. Y los sentimientos que se movilizan son dolor, rabia, baja autoestima y soledad. Las carencias del desarrollo psicológico y la ausencia de recursos internos sólidos, que la idea es que se configuren en nuestra pequeña infancia, son elementos que hacen vulnerable a la persona frente a las fallas de los recursos externos. Se relaciona con la historia vital de la persona y con las experiencias en la infancia que fueron impidiendo el desarrollo de relaciones sólidas, confiables, con familiares o sus cuidadores. Para complementar este aspecto, Dan Bowie y John Machberger, psiquiatras en Massachusetts, en la Universidad de Kansas, ambos son expertos, tienen muchísima literatura en suicidios y investigaciones. Ellos destacan la importancia de los recursos externos en estas personas para la conservación del equilibrio de los pacientes vulnerables al suicidio. Claro, porque vamos entendiendo que en su proceso de desarrollo vital, los recursos internos no se desarrollaron como correspondían. Por lo tanto, adquiere mayor relevancia la estabilidad de los recursos externos. Estos recursos van a ofrecer seguridad y confianza, algo que la persona sería incapaz de alcanzar por sí sola, dado su inadecuado desarrollo psicológico. Según estos autores, hay una pérdida de los recursos externos. Cuando hay una pérdida de los recursos externos o cuando estos no cumplen con la función esperada por esta persona vulnerable, van surgiendo en estas sentimientos de minusvalía, de soledad, que pueden ir propiciando el camino hacia las conductas suicidas. Sí, bueno, por otra parte también la otra categoría que escriben estos autores está la ilusión de morir. Y la ilusión de morir, esta categoría se identifica en esta investigación que nos comenta Chen Hui, donde los entrevistados le asignan importancia como la forma de dar solución al fracaso y alivio a todos sus problemas. Acá vamos a leer algunas afirmaciones, algunas viñetas que son muy buenas, para que entendamos un poco el contexto del individuo. Dice, y todavía sigo pensando en morirme. Tengo, la ilusión de que me voy a morir. Quiero, para dejar de sentir eso, dejar de sentirme así aburrida. Yo creo que lo mejor es que uno se muera. No hay más, no le encuentro solución a esto. Otras personas expresan la ilusión de morir para reunirse con sus personas fallecidas, como las parejas, familiares.
donde a veces se logra disipar la intención de suicidarse. ¿Ah? Se le baja el perfil al tema. No es el modo, lo importante es la ilusión de morir, ¿no es cierto? Sigue la ilusión de modo natural, sin autoinfligirse daño. Desean que la muerte llegue pronto, anhelando reunirse con su persona amada. En esta persona entrevistada, por ejemplo, que les compartiremos, surge el dolor psíquico como un motor de impulso suicida. Este dolor descrito así, miren, de dolor, dolor absoluto. Fue como un dolor indestructible. O sea, no se puede describir el dolor que uno siente. Una forma gráfica de uno decirlo, en el momento que yo recibí esa noticia, fue sentir como el corazón a uno se le desmoronaba de a pedacitos y siente uno como pedazo por pedazo va cayendo. Es como si uno ve que ese vidrio recibe un golpe, se quiebra por pedacitos poco a poco y pedacito por pedacito va cayendo al suelo. Así lo siente uno por dentro, señala esta viñeta. Claro, es re importante esto que tú nos muestras, creo yo, Julio César, de irnos contando sobre qué es lo que van diciendo estas personas, porque para nosotros como psicólogos, como tratantes en estas temáticas, que en el fondo hacemos el desempeño clínico, claro, de nuestra profesión, es importante ir tratando dentro de lo que podamos, tratando de comprender qué es lo que vivencia una persona que está con estos sentimientos, deseos y conductas suicidas. Por un lado, para poder ayudarlos, para entender lo que realmente los moviliza a aquello, y por otro lado, también siento yo que es importante tratar de comprenderlo para tratar de transmitirlo a aquellas personas que están alejadas de esta vivencia, pero que conviven y que interactúan con estas personas dolientes y que les cuesta mucho comprender. Sobre todo si entendemos que ha habido desde la infancia carencias en el vínculo, en el apego seguro, es probable que también nos encontremos con una desafección en el entorno. Entonces tenemos que tratar de ir transmitiendo qué le ocurre a estas personas, también para ayudar a desmitificar esto de que no hay que considerarlo porque está llamando la atención. Bueno, acá ya empezamos a ver cómo se empieza a mezclar la caracterización de la soledad y la dimensión del dolor psíquico. Porque ya cuando juntamos estos comenzamos a sentir que se produce desesperanza, pesimismo, desmotivación. Además que, ojo, cuando se habla de dolor psíquico, también es una sensación potente, muy física. Y si a esto le agregamos la ilusión de morir como medio de solución, pueden ser factores desencadenantes para conductas suicidas muy potentes. Hay un estudio comparativo entre pacientes deprimidos y pacientes no deprimidos que habrían intentado suicidarse y versus pacientes deprimidos sin intento suicida. Los investigadores encontraron que los pacientes del primer grupo presentaban mayores índices de desesperanza, o sea, los deprimidos que habían intentado suicidarse, los niveles de desesperanza propios del trastorno depresivo eran mayores. Y la conducta suicida se asociaba justamente a la ausencia subjetiva de razones para vivir, del motivador, del proyecto de vida, del sentido de la vida, que también es algo que hay que trabajar muchísimo con este tipo de pacientes. Ya la percepción subjetiva negativa de los eventos vitales estresantes, independientemente de la gravedad objetiva de la depresión que ellos puedan cursar. Otra dimensión que estos investigadores rescatan es la rabia. Los entrevistados, los informantes muestran en sí esta sensación potente de rabia, una emoción que ellos adquieren, que van en el fondo adheriéndose hacia una o varias personas significativas, como el padre, la madre, hermanos o pareja, y que se van asociando a la incomprensión, a la frustración y a las relaciones de maltrato. La rabia que surge es puede ser un sentimiento tan abrumador que la persona quisiera, por un lado, dejar de sentirlo hacia estos vínculos primarios. Acá les leo otra viñeta, y la persona entrevistada en este aspecto narra: entonces me da rabia recordarme de cómo me abandonaron así. Yo sé que sí, tenía un problema, pero ayúdenme. Hacia mi mamá, hacia mi papá también tengo mucha rabia.
Entonces, por eso quiero, para dejar de sentir eso, dejar de sentirme así, aburrida, yo creo que lo mejor es que uno muera. No hay más, no encuentro solución más a esto. Fíjense la intensidad de la emocionalidad y la vivencia y la desvinculación que existe, que puede llevar a una persona a ver como última salida el suicidio. Y fíjense también cómo en la ausencia justamente de estos vínculos se limitó la capacidad de desarrollo emocional que hace que no pueda de alguna manera resolver de mejor modo estos sentimientos tan abrumadores, en este caso como la rabia. La rabia también genera una sensación de impotencia muy fuerte por no poder hacer nada para mejorar las cosas o cambiarlas. Aquí ya es otra arista de la rabia. Lo que da paso a la frustración, que termina usando la autodestrucción como modo resolutivo de esa rabia y frustración. Ya no solamente es la rabia hacia el objeto y que uno no quisiera sentirlo más, sino que acá también empieza a entenderse la rabia desde la rabia, que es producto de lo externo, pero no, como no puedo hacer nada, mejor no existir. También lo podemos entender desde Freud, que plantea que la hostilidad que el yo dirige contra sí mismo estaría originalmente orientada hacia otra persona, estas otras personas al objeto, padre, madre, cuidadores. En las personas que se suicidan se podría entender de este modo la autodestrucción del individuo en la medida en que éste se trata a sí mismo como a ese objeto. Es decir, estas tendencias agresivas que estaban orientadas al otro a causa de la frustración o el desengaño real o fantaseado, terminan dirigiéndose contra sí mismo porque hay un proceso de identificación con ese objeto. Julio César. Claro, sí, y vamos viendo la soledad, la ilusión de morir, la rabia, y nos estamos acercando a esta rabia que de alguna manera es como esta energía, ¿no es cierto?, que se presenta con la incapacidad, ¿no es cierto?, la rabia que genera la impulsividad, esta incapacidad de controlar esta sensación, este acto agresivo, este impulso, lo que lleva a la ejecución finalmente del intento suicida. Y a veces, lamentablemente, a la concreción, a causa de un acto impulsivo, sin planeación, sin reflexión, sin aviso. Por eso que es tan compleja la temática, y por eso que no hay un orden establecido, pero también un elemento va concatenando con otro, si lo vamos observando clínicamente. Y finalmente, tenemos estos vínculos idealizados. Otra propuesta, ¿no es cierto?, de este artículo que nos trae Chen Hui, es la conducta suicida, y esta cómo se relaciona con la presencia de estos vínculos idealizados. Podemos explicar que existe una asociación positiva de esta conducta en tanto la preexistencia del trastorno límite de la personalidad. Las personas desvinculadas o con vínculos idealizados de carácter narcisista, muy susceptibles a las frustraciones o rupturas, tendrían mayor riesgo de intento suicida en situaciones difíciles de su vida o frente a la decepción ocasionada por sus seres queridos, siempre que otros confluyan rabia, soledad, impulsividad. Y otra manera también de ir incorporando la comprensión hacia el suicidio, que es algo que se llama la capacidad adquirida para el suicidio. Existen varios modelos psicológicos que ustedes podrán encontrar investigando y que intentan claramente comprender esta conducta, ¿no? En este modelo se establecen relaciones con factores de riesgo, como variables que desencadenan un comportamiento suicida a partir de una base biológica o situacional, e incluso la relación con los estilos de procesamiento de la información. En el marco de esta comprensión del fenómeno de la conducta suicida, surge la teoría psicológica interpersonal del comportamiento suicida, ITPS, que explicaría por qué unas personas se suicidan y otras no. La ITPS
teoría psicológica interpersonal del comportamiento suicida, fue propuesto por Thomas Joyner en el 2005. Él es psicólogo y académico y también muy experto en esta temática de la Universidad Estatal de Florida. Y él plantea esta teoría para explicar que existen dos condiciones psicológicas necesarias para vivir: la efectividad y la conectividad. Basta que una de ellas esté conservada para que también lo esté la voluntad de vivir. Explica que, dicho de otro modo, aquellos que desean suicidarse mueren por suicidio solo si pueden hacerlo y por tanto solo morirán si quieren. Solo podrán suicidarse aquellos que han adquirido la capacidad de realizar autolesiones letales y querrán hacerlo. Aquellos sujetos que se perciben como una carga, escuchen, como una carga para los seres queridos. O sea, tengo la capacidad letal de esta conducta, pero además percibo que soy una carga para mis seres queridos. Esta es la carga percibida. Y además sienten que no pertenecen a un grupo, familia, social, amigos. No pertenecen a una relación de valor significativa, y esa es una pertenencia frustrada. Tanto la carga percibida como la pertenencia frustrada son subcategorías de estos estados más generales que plantea Joyner. Estados generales de desesperanza y dolor emocional. Pero estos estados por sí mismos no consolidan la ideación suicida a menos que impliquen sentimientos de carga y alienación. Entonces, según Joyner, una persona realizará un intento suicida, fatal o no, solo si tiene las siguientes dos condiciones. Primero, el deseo de morir, es decir, la percepción de uno mismo como una carga para los demás o que tiene poca importancia con el contexto del que forma parte, lo que va reafirmando también la investigación anterior. Y además, la idea de que las personas cercanas a esta persona estarían mejor sin su presencia en el mundo. Y además, la no pertenencia a un grupo de valor, ¿sí? Segundo, la capacidad adquirida de hacerlo, que se desarrolla mediante la exposición continua a eventos dolorosos que llegan a desensibilizar al sujeto, a la persona frente a este dolor, y a habituar las situaciones que para otros son menos tolerables, de modo que la conducta autolítica sea más probable de ser ejecutada. Sí, quisimos compartir esta teoría porque creo que abre ventanas enormes, como tú lo planteas, porque lo plantea incluso invertidamente, ¿qué se necesita para vivir? Así que yo creo que esta es una ventana también que hay que seguir investigando, algo sobre todo en este tiempo actual. Y bueno, ¿por qué quisimos hablar de suicidio? Básicamente por tres razones. Los individuos y sus familias sufren ante estas conductas, pero estas son el iceberg de problemas de base aún mayores, como hemos venido viendo. Dos, las estadísticas, que también hemos estado revisando, muestran que muchos individuos en el mundo lo padecen y las medidas de prevención no alcanzan. Y tres, estamos saliendo de una pandemia y es posible que esta interfiera en la tasa de suicidio. Veamos algunas estadísticas, algunos estudios. Académicos en psicología en Chile, de la Universidad Mayor y de Los Lagos, publicaron en 2020 un artículo de revisión llamado Factores que intervienen en riesgo suicida y parasuicida en jóvenes chilenos 2020. Recordemos que es un grupo factor de riesgo, los jóvenes, como hemos venido viendo. Se hizo una revisión exhaustiva entre los meses de octubre del 2019 y febrero del año 2020, en investigaciones publicadas en inglés y español en todo el mundo, sin filtrar por país, pero intentando identificar experiencias latinoamericanas y principalmente chilenas con foco en población adolescente. Se seleccionaron 87 artículos para revisión y aquí hay algunos resultados. En 2015, el suicidio fue responsable de 44.193 muertes en los Estados Unidos, lo cual se tradujo aproximadamente en una muerte cada 12 minutos. El comportamiento suicida en la población joven universitaria es un problema en América Latina. En Puerto Rico el suicidio es uno de los problemas más alarmantes de la salud. Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, se han registrado más de 4.500 muertes por suicidio en los últimos 15 años. A su vez, Borges Orozco
Benjet y Medina Mora en 2010 realizaron una revisión de la mortalidad por suicidio desde 1970 hasta 2007 en México, por medio de encuestas transversales, y se obtuvo que en ese país el suicidio ha crecido, en ese lapso de tiempo, un 275%. Actualmente el suicidio se incrementa en el grupo de 15 a 29 años de edad. Sabemos que hay muchos jóvenes escuchando. La prevalencia de por vida de ideación suicida en adultos de 18 a 29 años fue de 9,7% y 3,8% reportaron intento de suicidio. En Cuba, el suicidio es la 9ª causa de muerte en el cuadro de mortalidad general. Ocupa la 3ª causa de muerte en el grupo de 10 a 19 años y el 4º lugar en los grupos de 5 a 14 años y de 15 a 49 años, incrementándose las tasas a partir de los mayores de 60 años de 24,1 por 100.000 habitantes hasta 48,3 por 100.000 habitantes en los mayores de 80 años entre el 2008 y el 2010. En Colombia, otro estudio desarrollado por Cañón y otros investigadores en 2018 encontró que en una aplicación preliminar en la escala de riesgo suicida de Plutchik, la encuesta mito o realidad, escala de asertividad de Ratus y la escala de autoestima de Rosenberg, apareció un 42,7% de riesgo suicida, en mayor proporción 56,9% de autoestima baja, en mayor proporción 68,9% de asertividad confrontativa y 2,9% del cuestionario sobre mitos alrededor del suicidio. Romo y Kelvin en 2016 evaluaron a los predictores de suicidio entre adolescentes latinoamericanas usando el cuestionario global de salud escolar, el GSHS, conocido por todos, por sus siglas en inglés, y encontraron que en Bolivia el mayor porcentaje encontrado es de un 20,9% de estudiantes reportando al menos un intento de suicidio en cada sujeto. En Perú, en vuestro país, se realizó un estudio descriptivo correlacional con 354 estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Mariscal Castilla, cuyos resultados indican que dentro de los factores más relevantes para la ocurrencia del suicidio se encuentran los problemas familiares, el acoso escolar, la situación económica, conductas y antecedentes familiares de suicidio, las dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento escolar, y algunos otros con menor incidencia estadística. Y continuamos en Chile. En Chile también tenemos un par de estadísticas, además de la que ya les hemos mencionado. En la región de las Américas Latinas, según la Organización Panamericana de la Salud, al 2014, los países con las tasas más altas de suicidio eran Guyana, con un 26,2 por cada 100.000 habitantes. Luego Surinam con 23,3, luego Uruguay con 14,2 y en cuarto lugar Chile con 11,2 y después siguen Trinidad y Tobago, Estados Unidos con un 10,1, Cuba 9,9 y Canadá 9,7 por cada 100.000 habitantes. Según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OECD, Chile es el país donde más ha aumentado el suicidio después de Corea del Sur, con una tasa de 13,3 muertes por cada 100.000 habitantes y con un crecimiento del 90% entre los años 90 y 2011. Bueno, esto nos va entregando datos que generan por lo menos inquietud en tratar de investigar qué ocurre, ¿no? Y también por esto mismo se van reconociendo ciertos factores de riesgo y el conocimiento va aumentando y ha aumentado esto enormemente en los últimos decenios. Las investigaciones han mostrado la importancia de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, culturales y también condiciones económicas desfavorables que intervienen en la determinación de estos comportamientos suicidas. A lo largo de la vida las investigaciones se han encontrado con que hay una enormidad de factores que inciden en la conducta suicida. Como por ejemplo, acá vamos con algunos cuantos, el estrés y la forma de afrontarlo, el dilema que plantea la esperanza y desesperanza, que siento que es clave, como verán, lo hemos tratado de transmitir a lo largo de todo lo que les hemos comentado. La falta de autoestima, ya Montes y Thomas del 2016
indicaba que si bien no es posible inferir asociaciones causales, los resultados que se obtienen por ellos advierten que la autoestima sería el principal factor interveniente en la aparición del riesgo suicida. Yo creo que aquí vamos viendo factores clave: la autoestima, la esperanza, la desesperanza, ya les veníamos diciendo la soledad, la rabia, factores que probablemente vayan propiciando el consumo de droga, delincuencia, sexualidad desprotegida. La exposición también a la información del suicidio de otros. Sabemos que estamos expuestos como sociedad a demasiada información con poca regulación que vaya explicando, que vaya generando conversaciones entre los niños, los adolescentes sobre estos temas. Trastornos psiquiátricos presentes ya desde en estas personas. Y dinámicas familiares conflictivas, apegos inseguros o desorganizados, como también eventos vitales estresantes. Se encuentra un mayor nivel de ideación suicida en estudiantes que manifiestan haber vivido eventos tales como cambiar de grupos de compañeros, que es importante considerarlo porque desde lejos suena como que no es tan relevante y como que todo el mundo sobrevive a esto. Pero es muy importante, te desarraigan de tu grupo. Ya veníamos diciendo antes que uno de las afecciones que propiciaban las conductas suicidas era no sentirse pertenecientes a un grupo de valor, vivir alejado de la familia, tener peleas y discusiones graves con un ser querido, bullying, sufrir de bullying. No sé en el caso de Perú, pero nosotros en Chile ya partimos del año escolar con mucha evidencia de que hay demasiadas experiencias de bullying en los colegios. Tener un familiar con enfermedad grave, quizás mortal, seres queridos con problemas emocionales o psicológicos, vivenciar maltrato físico y maltrato verbal intrafamiliar, dificultades con las drogas, el alcohol y verse afectado por un desastre natural. Y por qué no, verse justamente en un problema tremendo como lo que hemos vivido toda la sociedad en la pandemia. ¿Cierto, Julio César? Sí, de alguna manera está entre líneas. Hemos venido entre líneas sugiriendo un poco que entre la sintomatología y lo que va ocurriendo se parece mucho a lo que estamos compartiendo ahora en pantalla. Básicamente este gran ingrediente, este acelerante, ¿no es cierto?, llamado pandemia. Las epidemias, como tú decías, Chanhue, son emergencias sanitarias en las que se ve amenazada la vida y las personas y causan cantidades significativas de enfermos y muertes, o sea, lo que veníamos describiendo como factores ahí, por lo que en general se sobrecargan los recursos locales y quedan amenazados la seguridad y funcionamiento normal de la comunidad. Son tragedias humanas y por ende es necesario atender la aflicción y las consecuencias psicológicas. Los resultados revelan que las pandemias producen importantes impactos psicológicos. Dos son los factores que impactan psicológicamente en la población de manera prioritaria. Uno, la percepción de más o menos riesgo en la integridad física y psicológica propia y de la comunidad, las organizaciones y los grupos sociales por la enfermedad pandémica. Y dos, la alteración del ciclo vital de las personas. Estos afectan negativamente la satisfacción vital, la salud mental, los hábitos de vida, el funcionamiento de las organizaciones y de los grupos sociales. Y acá, bueno, hago el punto de la alteración del ciclo vital, que más claro cuando hablamos de que dentro de los factores de riesgo tenemos a los jóvenes y tenemos a los adultos mayores, y también por otro lado a los niños, que también hay una cantidad de estudios de impacto sobre ellos, donde han visto justo por su ciclo del desarrollo vital afectado, ¿no es cierto?, su sociabilidad, su sensación de pertenencia, etcétera. Claro, ya empezamos a empezar a conversar sobre las consecuencias que está teniendo, las consecuencias psicológicas que han ocurrido a partir de la cuarentena, el aislamiento social y la pandemia. La OEPS al 2006 estimaba que una epidemia entre una tercera parte y la mitad de la población padecía de algún tipo de trastorno emocional dependiendo de la magnitud del evento y el grado de la vulnerabilidad de la población. Hay que entender también que para que nosotros hoy día podamos comprender cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo, también se ha recurrido a la historia, porque lo que está ocurriendo hoy es algo que hoy está en desarrollo, entonces se están haciendo
investigaciones, muchas, pero aún así queda mucho tiempo para que ocurra, para que sepamos realmente, en el fondo, podamos afirmar ciertas cosas. Dentro de los padecimientos mentales asociados a un desastre se encuentran el trastorno de estrés postraumático, el trastorno depresivo, trastorno de conducta por consumo de sustancias, y también se ha reportado el incremento de la violencia intrapersonal de pareja y el suicidio. El aislamiento social y la cuarentena durante el COVID constituyeron claramente medidas efectivas con el objetivo de salvaguardar vidas. Sin embargo, estas medidas trajeron consigo un importante costo no medido en ese momento para la salud mental. La pandemia, el COVID, constituye una emergencia global con un elevado impacto en la salud pública y la salud mental. Y esta situación representa claramente un reto para todos nosotros, para el campo en general de la salud, pero también nosotros en el campo de la salud mental. Hay manifestaciones negativas, psicológicas, que se está evaluando que tienen mayor frecuencia. Se reporta dentro de todos los estudios consultados, se reportan los trastornos emocionales como las mayores manifestaciones negativas: depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio. Como ya les dije también, estrés postraumático, ira y agotamiento emocional. Y para el personal de la salud, luego de haber vivido momentos fuertísimos de cuarentena, se reportaron altos niveles de agotamiento mental, irritabilidad, insomnio, dificultades de concentración, dificultades graves en la toma de decisiones laborales, lo que es muy riesgoso, y un bajo rendimiento laboral. Claro, ahí está el estudio mundial que se está organizando acá desde Chile para varios países, son 408 países, entiendo, que no sé cuántos países, una cifra enorme, que es el estudio HEROES, por las siglas, justamente que justamente da cuenta del impacto en el personal de salud de primera línea, que está totalmente a puertas de un burnout a nivel global. Y también tenemos el impacto psicológico de estos otros grupos de riesgo, ¿no es cierto? Hablamos de la cuarentena, del factor psicológico de la cuarentena de los niños y adolescentes. Los niños y adolescentes en cuarentena durante la aplicación de pruebas para comprobar la presencia de síntomas de estrés postraumático mostraron puntuaciones 3 veces mayores como promedio en comparación con niños que no habían experimentado reclusión o cuarentena. Los estudios en este campo sugieren que los niños son más propensos a desarrollar trastornos de estrés agudo, trastorno de adaptación, y aproximadamente el 30% de ellos desarrollaron posteriormente un trastorno de estrés postraumático. Y el trastorno de estrés postraumático, dicho sea de paso, es la antesala a la comorbilidad con un trastorno ansioso, con una depresión y, por qué no, también con pensamientos de tipo autolíticos. Y también tenemos el impacto psicológico de la cuarentena en este otro grupo del que hemos mencionado, que es los adultos mayores. Los adultos mayores se encuentran entre los grupos más vulnerables durante la pandemia y también entre los más segregados. Ojo ahí, estudios recientes confirmaron que el efecto del confinamiento de los adultos mayores durante el COVID, la pandemia, ha llevado a un profundo deterioro de su salud mental en ellos. En algunos estudios se reporta la existencia de miedo recurrente a la muerte, miedo a la separación de la familia, insomnio, pesadillas, síntomas de ansiedad generalizado, síntomas depresivos, sintomatología obsesiva, como lavarse las manos frecuentemente, aseo frecuente, objetos de uso personal, de manera compra compulsiva en ese aspecto, síntomas de estrés postraumático y también el incremento de uso de sustancias, especialmente el alcohol. Además, se ha observado un agravamiento de condiciones preexistentes psiquiátricas. Quienes tenían, ¿no es cierto?, trastornos depresivos, ansiosos, obsesivos compulsivos, abuso de sustancias y déficit neurocognitivos que se han elevado, ¿cierto? Se le ha subido el volumen a los que ya tenían alguna patología de base. Sobre este último aspecto es importante señalar que posterior a la pandemia podría observarse un incremento en las quejas relacionadas con el funcionamiento cognitivo. Incluso podría incrementarse el número de adultos mayores con síntomas demenciales o de deterioro cognitivo leve, DSL. Bueno, ¿y qué pasa en la pandemia con el suicidio? Ya se han explorado esta temática, la conducta suicida, en desastres previos, como en terremotos, tsunamis e inundaciones,
y ya en lo que ha habido en la historia ya se logra reportar un aumento en comportamientos suicidas después de estos eventos. Sin embargo, se asocian este aumento a otros factores de riesgo como los problemas de salud mental existentes que eran previos a los eventos de desastre y además de considerar otros factores como las condiciones económicas. Hay un estudio que hizo una revisión de otros 43 estudios que fue realizado por investigadores de México sobre el incremento de la conducta suicida durante la pandemia COVID-19. Esta fue una revisión sistemática realizada con el objeto de evaluar el incremento de la evidencia de la conducta suicida durante la pandemia. Y en general concluyó que todos estos documentos hacen énfasis en los factores psicológicos que pueden aumentar el riesgo suicidio, no que sea algo que puntualmente se genera a partir de la pandemia. Dentro de quienes tienen diagnóstico de COVID están la ansiedad y la angustia relacionada con los síntomas de la enfermedad y el estrés relacionado con hospitalizaciones y tratamiento hospitalario y el miedo a infectar a otras personas. Frecuentemente, el aislamiento social puede generar un trastorno de estrés postraumático, así también como la depresión, ansiedad y anomalías del sueño, y todos estos, por supuesto, son factores de riesgo para la conducta suicida. Problemas de salud mental preexistentes, el abuso de alcohol, de sustancias, el desempleo, también se visibilizaron como un riesgo latente durante la pandemia para esta problemática de la salud mental. Y se identificaron los grupos de mayor vulnerabilidad para presentar esta conducta suicida en esta revisión. La población adulta mayor, personas con algún trastorno mental preexistente a la pandemia, personas con diagnóstico de COVID, personal de salud y personas expuestas a una grave precariedad económica. Bueno, y aquí nos encontramos con algunas preguntas que nos hacen pensar un poco y reflexionar. ¿Aumentó la tasa de suicidio en pandemia y pospandemia? La evidencia analizada en esta revisión se centra en visibilizar los factores de riesgo asociados a conducta suicida que puedan, ¿no es cierto?, derivar de la actual pandemia. Esta información se basa principalmente en revisiones de literatura existentes de otras pandemias. Dentro de estos factores de riesgo propios de la pandemia se encuentran algunos derivados del aislamiento, como lo hemos venido repitiendo durante la presentación: soledad, depresión, ansiedad, el síndrome de estrés postraumático, los padecimientos mentales preexistentes. Otros hacen alusión al estigma que viven los pacientes con diagnóstico de COVID, ¿no es cierto?, así como sus familias y el personal de salud que brinda la atención médica. También se ha enfatizado como un factor de riesgo importante la otra pandemia también, que es la económica, la recesión económica. La Organización Mundial de la Salud recientemente, ahora en marzo, como hemos señalado, en todo el mundo ha señalado que ya desde el primer año de la pandemia ha habido un aumento de un 27,6% de los trastornos de depresión y un 25% para el trastorno de ansiedad. Vamos un poco explicando esta problemática. La OMS nuevamente dice que uno de los factores principales es el aumento del estrés provocado por el aislamiento social, como también la soledad, el miedo a la infección, el sufrimiento y la muerte de uno mismo y de los seres queridos. El dolor después del duelo y las preocupaciones financieras también se han citado como factores estresantes que conducen a la ansiedad y a la depresión. Entre los trabajadores de la salud, el agotamiento ha sido el desencadenante importante en pensamientos suicidas. Este informe abarca estimaciones del último estudio de Global Burden of Disease y evidencia que la pandemia ha afectado a la salud mental de jóvenes y que corren un riesgo desproporcionado de comportamientos suicidas y autolesivos. También indica que las mujeres se han visto más gravemente afectadas que los hombres y que las personas con condiciones de salud física preexistentes, como asma, cáncer, enfermedades cardíacas, tienen más probabilidades de desarrollar síntomas de trastornos mentales. Sin embargo, no todos los estudios avalan un aumento de las conductas suicidas. Esto también hay que colocarlo en perspectiva. Si se hace un análisis, una búsqueda de distintas investigaciones, como también es lo que van evidenciando otras investigaciones que hablan del tema en diversos países, la verdad es que los resultados no permiten concluir
fehacientemente que haya un aumento en la tasa de suicidio consumado y en los intentos de suicidio, por lo menos no a la fecha. Y como les decía antes, por lo menos no todavía, quizás más adelante van surgiendo más investigaciones, va a haber más historia por la cual recabar y tal vez nos encontremos con resultados más concluyentes. Justamente Yuli Suárez y Manuel Molina de la Universidad Cooperativa de Colombia, luego de una revisión en el 2021 de los datos epidemiológicos disponibles de 21 países al inicio de la pandemia, mostraron que no se generaron incrementos en las tasas de suicidio, mientras en algunos casos la tendencia fue incluso menor en este evento de la salud pública. Es importante considerar que la naturaleza de los comportamientos suicidas aún requiere de investigaciones por sí mismas y en ambiente de pandemia, que describan mejor, en el fondo, las trayectorias desde el conocimiento de un evento dinámico, complejo, multicausal. No podemos desaprovechar esta presentación y obviamente queremos también hablar de cómo prevenir el suicidio. ¿No es cierto? Aparecen acá aspectos que tenemos que visibilizar, psicoeducar y comentar. Esto es algo que tiene que ser siempre, porque la prevención es lo vital. Como profesionales de la salud, claramente debemos prestar atención a ciertos indicadores que los tenemos acá, ¿no es cierto? La presencia de trastornos mentales, tales como trastornos depresivos, bipolaridad, ansiedad, límite de la personalidad, adicciones al alcohol y drogas, sentimientos de angustia, irritabilidad o nerviosismo, sentimientos de desesperanza, soledad, ausencia de vínculos significativos y seguros, duelos, historias de intentos de suicidio, antecedentes mórbidos, familiares, antecedentes de negligencia, abusos, tipo de apego en la infancia, estar viviendo o en posterioridad a acontecimientos estresantes tales como problemas de desempeño en el colegio, en la universidad, en el trabajo, de bullying, ciberbullying, el fin de una relación con un novio, con una novia, el fallecimiento de un ser querido, un divorcio o un grave conflicto familiar, enfermedad grave en la persona, en un ser querido, y por supuesto no poder dejar de lado los efectos colaterales de la pandemia. Atender las consecuencias y los detonadores emocionales de la cuarentena y de haber estado contagiado independientemente de fue el inicio de esta o ahora al final, se produce en la actualidad, ¿no es cierto?, síntomas más suaves como la cepa original Omicron. Algo les queremos comentar de esto más adelante. El riesgo suicida es una temática que se debe abordar abiertamente con las sutilezas que cada caso requiere y mantener la comunicación siempre abierta. Claro, también es importante psicoeducar a pacientes, padres o parejas, donde, o otros familiares, donde se puedan ir entregando pautas para las cuales colocar atención. A veces las personas cuando están pensando en el suicidio pueden manifestar algunas de estas conductas y puede que a veces no las consideremos. Por ejemplo, hablan sobre el suicidio o la muerte en general. Dan a entender que tal vez ya no estén aquí por mucho tiempo. Hablan de muchos sentimientos de desesperanza, atención ahí, aislamiento. Uno va notando que se aíslan, que se alejan de los amigos, de la familia, distanciamiento emocional que les hablábamos antes, una baja manifestación verbal de lo que uno está pensando. Escribir canciones, poemas, cartas de amor, de la separación, de la pérdida. Comenzar a regalar posesiones muy queridas a sus hermanos, a sus amigos, a extraños. Perder el deseo de participar en sus actividades favoritas. Tener dificultad para concentrarse, pensar con claridad, para atencionar, dificultad para recordar, sufrir cambios en los hábitos de alimentación y de sueño, comenzar a tener comportamientos de riesgo, perder el interés en la escuela, en la universidad o en el trabajo o en los deportes, psicoeducar sobre la mirada también sesgada de esto que dicen lo hace para llamar la atención, hay que dejarla, o no la considero, no lo considero. Las señales de advertencia, sean las que sean, se deben considerar en su importancia y no pasarlas por alto bajo una creencia prejuiciosa que son conductas para llamar la atención. Y esto hay que psicoeducar al entorno principalmente. Nadie que esté en un equilibrio emocional adecuado, sano, saludable, va a optar por autoinfligirse daño para simplemente llamar la atención.
hay que instar a que sean las personas cercanas, como padres, en el caso de los niños y adolescentes, o en otros casos parejas, amistades, ya en los adultos, los que se acerquen a las personas sufrientes y no esperar lo contrario. Aumentar la comunicación en profundidad entre padres e hijos, trabajar esa arista e intentar realizar ejercicios a lo menos 2 veces por semana, ya que esto reduce los niveles de cortisol, el cual se relaciona con los altos niveles de depresión. No se puede prevenir el suicidio en su totalidad, pero sí uno puede estar informado y atento y esto en algunos casos puede ser de gran utilidad para la persona que lo pueda necesitar. Bueno, y creemos que es oportuno en este momento, porque el aprendizaje científico y la evidencia va emergiendo a la medida, y esta es una noticia en desarrollo que estamos como humanidad y como comunidad científica aprendiendo del COVID. Hablamos del long COVID, de este COVID persistente, de este COVID que puede durar incluso después de haberlo tenido y que investigaciones en todo el mundo lo están levantando. A medida que ha evolucionado esta pandemia, la comunidad científica ha tomado conciencia de que esta infección es como un gran iceberg, en cuyo vértice podemos encontrarnos con los pacientes que en su fase aguda de la enfermedad sufren graves complicaciones que incluso ponen en peligro su vida y que, junto con el gran número de contagios que se van produciendo día a día, constituyen esta parte visible del iceberg, pero en su base se van acumulando aquellos que, más allá de la afectación aguda, no consiguen recuperar su estado vital previo, por lo que ha venido a denominarse el COVID persistente o el long COVID. En ellos los síntomas persisten más allá de 12 semanas del inicio de sus síntomas y son al menos un 10% de todos los contagiados. Claro, se ha estimado que dura entre 3 semanas y a veces hasta un año. Ya hay casos que se reportan. No les pasa a todos, pero el 10% de los contagiados es harto. Existen, ya se evalúa, ya se ha logrado estudiar que se pueden definir 2 grupos de síntomas, según indica la documentación. Existen 2 grandes grupos de síntomas que pueden servir para orientar las líneas de tratamiento. Por un lado está la sintomatología física, por supuesto, pero también la sintomatología emocional y cognitiva, y aquí es donde nosotros entramos, incluyendo aquí el abordaje de estilos de vida saludable y la intervención psicológica, entre otros tratamientos que son favorables para esta sintomatología. De acuerdo con todos los datos, los síntomas neurobiológicos son una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en la infección del COVID, siendo los más habituales la anosmia, las cefaleas, las mialgias y la niebla mental, como también la fatiga crónica. Los síntomas cognitivos se aprecian en forma de dificultades de concentración, problemas de atención y quejas subjetivas de la memoria. Hay sintomatología, como ya ven ustedes aquí en el cuadro, que es muy variada y con los distintos expertos que yo he conversado, la verdad es que aún no terminan de conocer la totalidad de las consecuencias que hubo infecciones por COVID contrae. O sea, esto está en constante investigación y actualización. Fíjense que vemos que hay secuelas de COVID persistente o long COVID en aspectos cardíacos, como palpitaciones, hipotensión, hipertensión arterial, coagulación, dermatológicos, urticarias, alopecia. En los aspectos digestivos tenemos la abdominoplalgia, tenemos pirosis, flatulencias o cosas más sencillas, pero no menos desagradables como la diarrea. En los términos generales tenemos incluso malestares generales, anorexia, escalofríos, neurobiológicos, cefaleas, parestesis, anosmia, déficit de la memoria, inestabilidades, mareo, incapacidad para concentrarse, lo que no es menor porque nos va afectando no solamente nuestro día a día, sino que nuestro desempeño laboral. Hay aspectos oftalmológicos como visión borrosa, por ejemplo, o la sequedad del ojo. En el otorrino, ya vemos también que podemos encontrar en la parte de otorrinolaringólogo hipoacusia, altas bucales. También nos encontramos con afecciones osteomusculares, respiratorias y
por supuesto, síntomas psicológicos de ansiedad, fobia, apatía, trastornos del sueño, TOC y, por supuesto, estrés postraumático. Lo complejo de esto es lo que las implicaciones que tiene en este momento de la evolución de la pandemia, porque al menos en nuestro país había una licencia médica laboral para quienes tenían COVID, ya no la tienen las personas, y cuando se recuperan siguen con síntomas y ya no tienen la posibilidad, o además son sobrediagnosticados o mal diagnosticados por esta cantidad de sintomatologías que les presentamos, que incluso lo han diagnosticado con demencias prematuras, daños cognitivos, y finalmente hemos ido aprendiendo que se trataba del long COVID. Así que al respecto quisimos también compartir con ustedes algo que está ocurriendo en la comunidad científica, y es que se está trabajando a nivel de salud mental con el protocolo de afrontamiento para el long COVID. Se ha elaborado colaborativamente entre diferentes sociedades científicas, asociaciones científico-médicas y otras asociaciones de pacientes, este protocolo llamado PSI-CAP para long COVID. En este se orienta sobre la atención a los pacientes que presentan esta afectación nueva y emergente, caracterizada por signos y síntomas que se desarrollan durante o después de una infección compatible con COVID-19 y que mantiene durante 4 a 12 semanas y que no se explican por un diagnóstico alternativo y cuyo efecto es relevante desde el punto de vista clínico en la calidad de vida de las personas. La guía incluye un capítulo específico sobre orientaciones para la intervención psicológica. De acuerdo con diversos estudios, un elevado porcentaje de pacientes con COVID persistente presentan un bajo estado de ánimo, desesperanza, altos niveles de ansiedad, dificultades para dormir, algo que hemos venido repasando durante toda la presentación. Un porcentaje más bajo experimentan síntomas de trastorno de estrés postraumático, lo que por supuesto para nosotros es un importante punto de interés, ya que como hemos visto, es posible que dentro de las secuelas de la pandemia, independiente del contagio positivo, esté siendo un factor precipitante o acelerante de los estados depresivos y conductas suicidas. Algunas recomendaciones para afrontar el long COVID. Veamos algunas consideraciones. Evaluar la presencia del trastorno psicológico de base, evaluar sintomatología de TEP, hipervigilancia, irritabilidad, miedo a fallecer, alteraciones del sueño, problemas de concentración, entre otros. Considerar la sintomatología física y su evolución, en especial la que puede generar o detonar estados de angustia y desánimo. Evaluar la presencia de síntomas cognitivos y psicológicos, valorar la afectación de todos los síntomas en el funcionamiento diario, familia, trabajo, ámbito social y privado. Y bueno, obviamente algo que hemos venido diciendo, instar, promover en los pacientes la adherencia a seguir estilos de vida saludables, mejorar la nutrición, micronutrientes, hay bastante literatura que ha aparecido al respecto, realizar ejercicio físico moderado y gradual, practicar mindfulness, tai chi, mantener contacto con la naturaleza, realizar chequeo médico de los síntomas físicos y neuronales, observar una buena higiene del sueño. Se ha comparado el long COVID con el síndrome de fatiga crónica, porque aplica, digamos, dentro de cierta sintomatología de manera más o menos paralela. Y por eso que la alimentación es tan importante también de considerar dentro del afrontamiento. Chen-Hui. Claro, y bueno, ya estamos terminando, ¿no? Y nosotros queríamos terminar justamente con este aspecto porque es importante comprender que el COVID, que padecer el COVID no termina solo cuando las personas superan la sintomatología del mismo, sino que hay un porcentaje no determinado todavía de modo fehaciente de la población que tiene secuelas y experimenta síntomas de COVID persistente. Y ojo, que no solamente podemos esperar esto de quienes hayan padecido COVID las primeras etapas, ¿no? Donde la sintomatología era muy fuerte, sobre todo porque tampoco había vacuna, sino que el hecho de contagiarse con Omicron también devela las investigaciones que puede dar curso a toda esta sintomatología persistente. Esto nos interesa a nosotros como profesionales de la salud, porque ya como hemos visto en todo lo que le hemos expuesto, el desarrollo de síntomas psicológicos propios de la pandemia, del contagio y del COVID persistente es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Como profesionales de salud, yo siento que debemos incorporar estos factores
en nuestras intervenciones, desde de la evaluación inicial de un paciente nuevo o en la continuidad de nuestros pacientes que ya están en curso, en donde tenemos que incorporar estos factores porque es algo nuevo para para toda nuestra comunidad, nuestra sociedad. Principalmente debemos estar atentos al aumento o recaídas de trastornos depresivos o al aumento de las conductas suicidas, pero también a las manifestaciones del long COVID, porque requieren nuestra consideración de que éstas podrían interferir, cómo no, en el bienestar de nuestros pacientes. Y no nos referimos solo al ámbito psicológico. Por ejemplo, las manifestaciones persistentes de síntomas como el cansancio o fatiga crónica, física y mental, es uno de los síntomas con mayor frecuencia en un 77% a nivel internacional. Están los mareos, la afectación a la memoria, la concentración, la afectación a la memoria y concentración, la hipoacusia, taquicardia, problemas respiratorios, pérdida de la fuerza y de la masa muscular. Fíjense cómo esto va afectando nuestra vitalidad. Si bien son síntomas o manifestaciones físicos, estos también pueden desarrollar como respuesta a estos síntomas angustias, miedos, crisis de pánico, desánimo. Así que yo siento que esto nos obliga a interiorizarnos, a psicoeducar a nuestros pacientes y a estar atentos a todos los signos para que los podamos guiar de la mejor manera y atender, por supuesto, todas sus necesidades psicológicas. Y bueno, ya terminamos. Esperamos que, no sé cómo vamos con el tiempo. Estamos muy que bien haya con sido... el tiempo, creo que tenemos también el tiempo para algunas consultas, preguntas. Por favor, si alguien dentro de acá del Zoom o de nuestra fanpage tuviese algunas consultas muy breves para los doctores, nos encantaría, por favor. ¿Todo les quedó claro? ¿Tienen dudas, consultas? Queridos seguidores, por favor, tanto en el chat o pueden pedir el pase para que puedan hacer las consultas también, por favor. ¿Los escuchamos? Por el chat les voy a dejar durmiendo. Sí, les voy a dejar por el chat. Se nos quedaron todos durmiendo. Los datos donde pueden encontrar a los doctores por les estoy dejando datos de la fanpage de Instituto Kintsugi, su fanpage, el programa radial donde ellos todos los martes a las 11 horas chilena ellos salen con temas de psicología. Ahí también está el link de la radio de Chile, en YouTube, en Radio Hoy, donde también se graba la sesión, donde yo también les sigo cuando no puedo escuchar. A veces veo el programa diferido, que me encanta escucharlos realmente. Los temas son muy buenos, siempre nos entrega temas muy novedosos, con información relevante, con estadísticas muy actualizadas, con temas que realmente nosotros desconocemos, que realmente son muy pocos, son datos realmente interesantes que nosotros, muy importantes, que como psicólogos debemos saberlos, y que realmente con la lectura es muy importante conocerlo, y que ustedes nos facilitan eso. La idea es poder justamente ir divulgando todas estas cosas, sobre todo para nosotros que yo entiendo que todos los que están acá presentes porque les interesan todas las temáticas de psicología, probablemente porque sea la mayoría quizás nuestros colegas o quizás futuros colegas. Entonces es interesante que vayamos construyendo entre todos conocimientos sobre algo que está pasando, y que si conversamos en nuestro entorno y quizás ampliamos las conversaciones, nos podemos dar cuenta que se sabe muy poco del long COVID, y por supuesto también muy poco sobre las secuelas psicológicas que esto pueda tener. Y si nosotros no nos interesamos en ello, de pronto nos vamos a encontrar que hay factores que están afectando nuestra terapia y lo pasamos por alto porque justamente son secuelas que no teníamos previstas, que nos ha afectado respecto de la pandemia. Son 2 años que lo hemos pasado muy mal como sociedad, y sobre todo a aquellos que han sufrido algún tipo de contagio en mayor o menor medida. Entonces, ¿cómo no considerarlo? De hecho, en el ámbito que nosotros trabajamos del MDR, para nosotros ya cualquiera que haya sufrido o haya tenido alguna cercanía con el contagio de COVID,
nosotros ya lo abordamos como una experiencia traumática y hacemos ahí una evaluación y vemos si hay que hacer alguna intervención mayor o no, y la tenemos quizás solamente en observación. Y lo importante es que cada información que ustedes nos brindan tiene una base científica, porque como muchos psicólogos debemos tener esa base científica que es tan importante como nuestra carrera. Bien, ¿hay alguna consulta, por favor? Al chat o desean solicitar el audio, con mucho gusto. Jennifer, ¿hay consultas por nuestra fanpage? De Italia nos están saludando. Ah, por nuestra fanpage. Gracias, María. Nos están escuchando de Italia, dicen. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien. Parece que no hay consulta. Todo les quedó claro. Muy bien. Muchas gracias, querido doctor Julio César, doctora Chijulín. Ya les he vuelto a dejar los datos de los doctores donde los pueden seguir, escuchar. Les invito a escuchar, realmente estos temas son muy interesantes, les invito a seguirlos. Yo los sigo y realmente aprendo mucho, mucho, mucho de ellos. Como psicólogos yo creo que debemos apoyarnos y también aprender, porque el apoyo, la colaboración que nos podemos dar realmente es muy, muy importante. Gracias a todos ustedes, gracias doctores. Esperemos verlos muy pronto en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Clelia. Un abrazo. Que siga el aniversario. Abrazo a la distancia, sigan celebrando y que sean muchos más. Nuestro hermano país de Chile. Vale. Chao, Muchas chao. Gracias a todos. Acá estamos, a su servicio. Gracias. Nuestra siguiente ponente, la doctora Melissa Collazo Campos, ya se encuentra en sala, ya le hemos visto que ha ingresado. Le he visto que ha ingresado, yo le he dado el pase, señorita Berta, por favor me confirma si está en sala.